dentro del entorno, más que todo de nuestra carrera. Es terrible lo que está pasando, pero vamos a hablar la verdad, como dice aquí, o como diría en Estados Unidos, desde hoy comienza la verdad. Desde hoy comienza la verdad. Bien, junto a nosotros pues está la licenciada Tangi Zambrano y el licenciado Roberto Reyes, a más de los compañeros pues de controles. Pero vamos a iniciar con un tema que creo que también no tan solo hay que verlo desde la parte interna, sino también la parte global y desde los Estados Unidos, que de una u otra manera pues es un país que nosotros siempre tenemos que, cuando se toma una decisión, siempre hay que contemplar cualquier reacción externa. Ecuador se vio envuelto en un escándalo en los últimos días por la intervención en la Embajada de México en Quito. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue ese comentario que los ecuatorianos o las autoridades daban a conocer desde Estados Unidos sobre todo? Yo tuve la oportunidad de conversar inclusive con Roberto Canseco y con algunas autoridades, tanto mexicanas. Las autoridades ecuatorianas todavía no me han dado ningún tipo de detalle, pero la realidad es que sí fue dramático lo que sucedió, tal vez por las imágenes, otra vez por los primeros momentos de lo que estaba sucediendo en el país, que fue el viernes pasado, me parece, dentro de la Embajada Mexicana en Quito. La realidad es que el gobierno americano, el secretario Sullivan, hizo un comunicado en donde le pidió a ambas partes que lleguen a una mesa de conversación. El presidente Obrador pensaban de que al Ecuador lo iban a sancionar, pero aquí hay que ver dos detalles, no solamente, no hay que mirar la bola de un solo cristal. Este problema lo comenzaron desde allá. Jamás yo he sido partidario de ningún candidato, de ningún presidente, pero la realidad es que México ha tenido una enorme contemplación hacia algunas personas que han tenido sentencia ejecutoriada, no solamente aquí, y han llegado y se han silado en el país, y en este caso en la Embajada Mexicana en Quito. Y ya había un antecedente años atrás con la ex legisladora María de Los Ángeles Duarte en Argentina, que se había fugado de la Embajada de Argentina. La realidad es que fue un choque, fue una enorme molestia. La comunidad mexicana estaba dividida. Hay que recordar que en México, Roberto y Angie, Tangi, perdón el lapsus brutus, Tangi está en elecciones, está la candidata Claudia Sheinbaum y la candidata Xochitl Gálvez, con quien he conversado con ambas, porque están para candidata a la presidencia. Y en el debate del domingo, la línea de López Obrador, Claudia Sheinbaum está en la línea del presidente Manuel López Obrador, y Xochitl Gálvez pertenece al partido PAN, PRI, a todos los partidos de oposición, y probablemente la candidata del presidente Obrador hasta las últimas encuestas tenía el 65%. El tema en el debate, la verdad, solamente un pronunciamiento muy, muy escueto de Claudia Sheinbaum se trató. No se habló, pero la realidad del gobierno americano y canadiense no ha tenido una sanción fuerte como si lo han tenido los gobiernos del ala del Grupo de Puebla. Es decir, con todo respeto, esto es una cuestión ideológica y también es una cuestión de una disputa entre dos grupos que han venido tratando de, a través de los agravios y discursos insensatos, llevar al desagravio de ambos países. Lo que hizo Ecuador es grave, nadie lo puede desconocer. El artículo 22 de Viena del 63, lo del 61 es grave, pero también no nos dicen que hay un articulado, que es el de Caracas, en donde dice que personas ejecutoriadas no deberían de ser asiladas en la embajada de ningún país. La realidad es que en la diplomacia no se cumple. Mire, y ya concluyo con esto. Los países tienen que tener en cuenta quién puede ser asilado o no. No es que hay que darle el asilo a quien cree que hay que dársele. Tienen que haber algunas temáticas y procedimientos para que el asilo político se pueda dar a una persona que sí en verdad lo tiene
No es lo mismo un perseguido político que un político perseguido. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. En todo caso, Ecuador, como tú dices, también cometió errores. Pero oiga, a la par, una semana después ocurre algo similar, pero con una connotación totalmente diferente, porque ya ahí sí hay intervención, inclusive militar, lo que pasa entre Israel e Irak, y que esto podría acarrear, y que alguna vez he escuchado por ahí algunos entendidos en política internacional, que una tercera guerra mundial no estaría lejos y que justamente podría encender la chispa allá donde está ocurriendo aquello. A ver, esperemos que no. Estamos esperando, mira, la administración Biden, yo me comuniqué ayer, inclusive a pesar de que estoy en unas pequeñas vacaciones, uno no deja de tener el alma de periodista y uno se tiene que comunicar con gente que está dentro de aunque era domingo, que está dentro del Departamento de Estado. Y la administración Biden está pidiendo a Israel que sea un poco moderado porque, primero, aquí hay dos motivaciones que son interesantes. Primero, lo grave que se puede poner con el ataque de Irán con drones, y todavía la respuesta de Israel no la hemos tenido hasta como decimos los comunicadores, hasta el momento que hemos llegado aquí a la radio. Ajá. Pero lo otro es, hay una candidatura que Biden tiene que tener mucho cuidado, porque los estadounidenses, jóvenes más que todo, le han criticado al presidente por la cuestión de Palestina. Es decir, estamos en un año de elecciones y esto le puede perjudicar a la administración Biden. Y bueno, y ahorita pues Donald Trump está ahí ver lo que puede pasar con este problema Irán-Israel. Y sí, cualquier chispa puede encenderse, porque en Medio Oriente está Siria, Jordania, Arabia. Es decir, acuérdate que también está el otro lado de Hezbollah, del grupo del Líbano, que en cualquier momento entra en acción, y de verdad que sí pudiera no llegar a una tercera guerra mundial. Eso lo dice Donald Trump en cada uno de los discursos. No llegar a una tercera guerra mundial, pero sí haber unas escaramuzas fuertes en un Medio Oriente que toda la vida ha tenido este problema. Aunque Israel de 1967, que fue la guerra de los 6 días, no había pasado por este tipo de escaramuza. Primera vez que ha pasado con esto en Israel, aparte de lo que pasó el 7 de octubre, lógicamente que es una cosa totalmente distinta, cuando entraron un grupo de palestinos que venían de Gaza, un grupo de personas de Hamas, perdón el lapsus, todos los palestinos no pertenecen a Hamas, un grupo de Hamas, y mataron a 1.200 israelitas, en donde desató un baño de sangre, donde está desatando un baño de sangre con respecto a este conflicto, y en donde Israel ha sido hasta duramente juzgado por lo que está haciendo, entrando a Gaza y buscando la manera de capturar a quienes mataron a sus 1.200 personas de su pueblo, y darle de baja, dice Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, a el grupo Hamas. Es decir, sí estamos viviendo una situación extremadamente compleja, y el mundo está a la expectativa, pero otra vez, también no es menos cierto que estamos en un año muy complejo para la administración Biden, y va a tener que actuar con mucho tino si no quiere perder las elecciones. Perfecto. Quiero consultarle algo. A nivel internacional, ¿cuál es la perspectiva que se tiene de los ecuatorianos, especialmente del Ecuador? Nosotros hemos pasado por varias situaciones en menos de 3 meses, desde casos de corrupción con el tema de Metástasis, desde un conflicto armado interno. ¿Cómo nos visualizan exteriormente a los ecuatorianos y especialmente al gobierno de Daniel Noboa? Esa es una excelente pregunta. Mira, sigue el caso de Carlos Poli, ¿no? La semana pasada comenzó el caso Poli, y ¿cómo nos visualizan? Como un país latinoamericano. O sea, es triste decirlo, pero los países latinoamericanos, aquí hay un problema grave. Se lo comentaba un decano de la universidad. Aquí hay un problema muy grave. El problema del Ecuador, más allá de la crisis de corrupción, que la hemos tenido en todas las administraciones. Lo único bueno es que, como tenemos ahora las redes sociales, nos enteramos minuto a minuto. El caso Metástasis es un caso, el caso Purga, el caso Plaga, es decir, le ponemos casos. Y a nivel de los Estados Unidos y a nivel de Norteamérica, para ser exacto, es un caso más, como el caso Lavallato, como el caso Mamani en Perú, como el caso de los cuadernos de corrupción de Kirchner.
Es decir, entramos en una lista en donde nos vemos realmente como un país en donde la impunidad es el cultivo, ¿no? La corrupción va a haber, el problema es hasta dónde lo permitimos con la impunidad. Es decir, ahí está el detalle, como diría un actor de televisión. El problema es a quién se sanciona, quiénes son los autores intelectuales de ese tipo de sanción. Allí está un trabajo férreo, duro de la fiscal que nos parece interesante, pero todavía falta mucho. Estos son pequeñas escaramuzas que en Estados Unidos se miran con buenos ojos. El caso del presidente Noboa, yo creo que el presidente Noboa tiene más de 3 meses como presidente, va a tener solamente 1 año después de lo que pasó con la muerte cruzada, pero realmente en los Estados Unidos no se mira con mal ojos cómo está trabajando el presidente de nuestro país. El Ecuador es un lugar en donde el problema no es lo político, no es lo económico, no es lo social, no es nada. La peor crisis del país es la peor crisis del Ecuador, es la crisis de la desconfianza. Cuando una población no cree en sus instituciones, cuando no hay credibilidad en X, Y, Z instituciones, tú vives con enorme incertidumbre. Es decir, la crisis económica, desde que yo me acuerdo, la hemos tenido y hemos salido avante dentro de esa crisis económica. La crisis política, ¿cuándo no hemos tenido crisis política? En los años 90, los famosos cinecerazos, los insultos, los agravios, los golpes, la hemos tenido. A mí no me sorprende lo que pasó en la asamblea la semana pasada, aunque no deja de ser chocante, porque creo que se tiene que ir a debatir, tiene que haber disenso y consenso, pero desgraciadamente el nivel intelectual de los políticos en Latinoamérica cada día es terrible. Con todo respeto, yo sé que hay excepciones, yo soy muy claro para hablar, pero tenemos un nivel no solo político, sino académico, que deja mucho que desear. Patricio, buenos días, qué gusto tenerlo y conversar con usted con tanta sapiencia que tiene. Oiga, con todas estas repercusiones, con todo lo que está pasando y que usted lo analizaba de muy buena manera al Ecuador, ¿qué nos puede repercutir a nivel internacional? La falta, usted decía, de desconfianza también. Como que no avisoramos, por ejemplo, que visiten el Ecuador, no solamente para hacer turismo, sino incluso también para tratar de invertir acá en nuestro país. Es que el problema de las inversiones es lo más terrible que pasa al país, porque ¿quién va a invertir en donde no hay seguridad jurídica y donde no hay seguridad humana? Es decir, en donde hay enorme inseguridad para la gente y donde no hay seguridad jurídica. Y aunque no me crean, esto es lo peor. O sea, más allá de la seguridad de lo que estamos pasando, la peor es la jurídica. ¿Quién invierte en un país en donde un día cambian de la noche a la mañana una estructura legal, en donde no hay procedimientos claros, en donde no hay reglas del juego vigentes, en donde te dice el riesgo país, que es la manera de cómo nos prestan los organismos internacionales, suben o bajan? Es decir, no hay una estabilidad clara. ¿Quién invierte en un país como eso? En estos días alguien me preguntaba, quisiéramos invertir en el Ecuador sobre energía renovable. Me decía un Luis Bredeton, un gran inversionista de San Diego, pero el problema de Ecuador no es igual que el de Perú. Y fíjate que en Perú hay una enorme inestabilidad política. La señora Dina Boluarte, presidenta del Perú, probablemente entre a una larga lista de presidentes en Perú que vaya a ir a la cárcel por los problemas que pasó cuando lo sacaron a Pedro Castillo. Es decir, en Perú hemos tenido desde el presidente Fujimori para acá, Alan García se suicidó, Alejandro Toledo está preso, igual que Kuczynski, en arresto domiciliario. El presidente Ollanta junto con Narín Heredia, su esposa, estuvieron presos. Es decir, yo le digo a mis amigos comunicadores peruanos, y le dije a un legislador, si yo fuera peruano, lo único que no hiciera es lanzarme a la candidatura presidencial, porque cada que llega alguien, el presidente de Perú, probablemente va a la cárcel. Es decir, eso es Latinoamérica. No solo el Ecuador es un país extremadamente corrupto. La situación en Chile, inclusive, que era un país que tenía un enorme prestigio,
el presidente Boric está siendo cuestionado. De Milei no podemos hablar hasta que veamos un poco más claro, no en el campo de corrupción, se está trabajando se está trabajando el presidente Milei, pero en Argentina la seguridad también jurídica y la seguridad ciudadana también siendo realmente cuestionada. Es decir, así nos ven en Estados Unidos a los latinoamericanos, como países que realmente la corrupción, la impunidad, la negligencia se da día a día. Este es un problema entonces, como nos avisora y nos dice Patricio, no de Ecuador, sino de toda Latinoamérica. ¿Y por qué pasa acá en Latinoamérica, Patricio? ¿Cuál es su perspectiva? Hemos venido arrastrando, yo me peleo con mis amigos en el buen sentido de la palabra, discrepo mucho. Yo creo que este es un problema académico. Tenemos un problema muy grave, en donde las universidades miran a los costados, donde la academia mira a los costados y no estamos sacando buenos elementos para la política. Es decir, con todo respeto, cualquier político aquí puede ser hijo de vecino, puede llegar a una magistratura, a una legislatura, alguna dignidad, y desgraciadamente, más allá de la ambición, porque parece ser que nos hemos equivocado. La política es el arte, el bienestar de gobernar a los pueblos con rectitud y para que los pueblos se beneficien, no que ellos se beneficien del pueblo. Pero cuando nos dedicamos a esto, o se dedican a esto, perdón, cuidado, van a interpretar mal mi palabra. Cuando se dedican a esto, dice, bueno, ahora sí me voy a servir. Es decir, los políticos no miran al pueblo, es decir, los políticos le dan la espalda al pueblo. Desgraciadamente no son todos. Lo que pasa es que, inclusive como comunicadores, yo le contaba un día a Rodi, qué difícil es saber cuál es el bueno del malo. Porque estamos rodeados de tanta gente y de tanta negatividad que es difícil encontrar. Oye, Sudamérica, esta parte de Latinoamérica es increíble, tenemos de todo, pero tenemos una enorme pobreza no económica, tenemos una enorme pobreza de hacer cosas positivas para los pueblos. La situación en Colombia es gravísima, mira lo que está pasando el presidente Petro, mira la situación grave de Venezuela. ¿Para qué hablarlo de Venezuela con el caso de María Corina Machado? Es decir, yo cuando hago entrevistas a gente de Venezuela, el problema de Venezuela es un problema que se está agravando día a día y nos está llevando a una enorme migración, y en donde muchos venezolanos han tenido que salir, porque tú qué haces con 5 o 10 dólares mensuales que te puedan pagar siendo un... ¿Qué usted hace con eso? Es decir, esa es Latinoamérica, y la perspectiva es que hay una situación grave, y mientras la academia no mire y no se sienta a ver el reflejo de esta situación, no vamos a mejorar. Esto sí debe ser un jalón de oreja para las universidades. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las proyecciones y el proceso y el progreso de los países? Y sobre ello, ya que entramos al tema de la migración, hay que hablar también de la realidad que vive Estados Unidos con las olas migratorias, no solamente de América, sino a nivel de otros países que van en busca del sueño americano. Estados Unidos siempre ha sido categorizado por ser una potencia, y sobre ello está viviendo también olas o cambios políticos sin precedentes, entre ellos un presidente que está llamado a juicio, algo nunca antes visto en este país. Hablemos de Donald Trump, de la ola migratoria y de todo lo que significa si él llegase nuevamente a ser presidente de los Estados Unidos. Yo hago una broma, yo no sé por qué Donald Trump me persigue a todos lados, pero bueno, vamos a hablar de Donald Trump. Es el caso más sui generis de los Estados Unidos. Donald Trump era un magnate conocido en su grupo, tenía un programa, y lo voy a explicar de esta manera para que la gente entienda el alcance de Donald Trump. Donald Trump tenía un programa que se llamaba El Aprendiz, en una de las cadenas de los Estados Unidos. Era un candidato como cualquiera y gana una elección primaria, y llega a la elección general y le gana al establecimiento, en esa época Hillary Clinton. Y Donald Trump se convierte en un presidente para muchos tóxico,
perdón la palabra, muy difícil. En lo económico no le fue mal al presidente Trump. Se trabajó muy bien. El problema del presidente Trump es la hostilidad, pero ese es un nicho, ¿no? Desgraciadamente los migrantes hemos sido fuertemente criticados, hasta injustamente criticados, por dicha administración Trump. En los actuales momentos, Donald Trump sería ya desde hoy el primer expresidente que comience a un juicio político. ¿Qué pasaría si Donald Trump llegara a su segundo mandato? Hay que recordar que perdió con el presidente Biden en unas elecciones que fueron demasiado difíciles. Hubo una subversión en el Congreso, lo que se conoció la situación del 6 de enero del 2021. ¿Qué representaría Donald Trump si gana la presidencia? Yo creo que es la pregunta más difícil de responder, porque hay una enorme incertidumbre. ¿Cómo puede llegar el presidente Trump a la presidencia? ¿Puede llegar desde la cárcel? Hay que recordar que si Donald Trump va preso, sigue siendo candidato, y si es presidente, puede seguir siendo presidente. La Constitución de los Estados Unidos le permite a cualquier persona, aunque esté preso, ser presidente de este país. Es decir, así se maneja la Constitución. Quiero solamente explicar algo para que la gente tenga entendido. En los Estados Unidos no se gana con el voto popular, se gana con el colegio electoral. Y voy a poner un ejemplo. Si en Manabí Tangi, ¿te llamas? Sí. Tangi gana con un voto, Tangi se lleva, por decir, los 10 votos del colegio electorales. Es decir, y aunque Rodi sea otro candidato y gane el voto popular, que es lo que le pasó a Hillary Clinton y lo que le pasó a Al Gore en el 2000, el presidente es quien gana el colegio electoral. ¿Cómo se manifiesta el colegio electoral? Se manifiesta en que hay 538 legisladores, 535 más 3 del Distrito de Columbia, y con 270 es el número mágico para que el candidato sea presidente electo. Es decir, de verdad es un poquito complejo explicarlo, pero lo quería entender. No siempre se gana con el voto popular en los Estados Unidos. ¿Y cree que esto podría ser mejor o no para una democracia cuando el pueblo se puede pronunciar de una manera, pero es el colegio electoral el que decide? ¿Sabes qué? Me parece interesante, porque hay estados que no lo visitarían, porque hay estados que son de 2 votos del colegio electoral. ¿Cómo se elige el colegio electoral? Que me faltaba, y ahí lo explico. Los 538 son, por ejemplo, Florida tiene 30 legisladores, 28 congresistas, 2 senadores. Hay que recordar que hay 100 senadores y 435 congresistas, aparte de los 3 del Distrito de Columbia, que es Washington DC, de esa zona, de ese lado. Pero si tú ganas en Iowa, que son en Alaska, vamos a suponer, y Hawái, 2 votos del colegio electoral, puede ser que esos 2 votos del colegio electoral tendrá que ir el candidato a hacer la campaña. Es decir, la democracia se ha fortalecido. La democracia en los Estados Unidos es la que nos tiene aquí hablando de ello, porque el 6 de enero, nos gusta o no nos gusta reconocer, hubo una intentona de golpe de Estado del presidente Trump. No quería reconocer el triunfo del presidente Biden, y todavía siguen con la teoría de la conspiración. Muchas personas entienden que Trump ganó la candidatura cuando él sabe, y todo el mundo sabemos, que el presidente Biden ganó bien dicha candidatura. La situación se pone grave, porque si hay una elección apretada como la está viendo ahorita, antes de venir de ver unas encuestas de la cadena NBC, del Washington Post y del New York Times, en donde virtualmente están empatados hasta el día de hoy. Hay que recordar que las encuestas son fotografías del momento, pero uno se pone a pensar, si las cosas siguen así, esto va a ser de película. ¿Qué pasaría si pierde Trump? Es la pregunta que nos hacemos allá. Trump ya dice que si él pierde puede haber sangre, va a haber sangre, y crean lo que Trump tiene los grupos Proud Boys, que le llaman allá, o los grupos, ciertos grupos que son demasiado violentos. De extrema derecha. Totalmente, pero también es recordar que los Black Lives Matter, que pertenecen al grupo del ala radical demócrata, pues también son violentos. Es decir,
Estamos en una situación bien grave realmente en los Estados Unidos. Esperemos que cualquiera que gane trabaje. Pero yo no le respondí a Tangi realmente la migración. La migración, justamente. La migración, mira, es una situación difícil. Todo el mundo está entrando por la frontera. Es grave lo que está pasando en Nueva York, en algunos estados. ¿Por qué? Porque todo esto es político. Llegan a Texas, en donde el gobernador Greg Abbott dice, bueno, Texas no puede tener a esta gente, y la manda a los migrantes a los estados demócratas. A ver cómo resuelven eso. Illinois, Nueva York, New Jersey. Son estados demócratas, aunque New Jersey a veces bisagra. Y ahí viene una complicación enorme. Hay mucha gente que está sufriendo. Y yo le quiero dar un consejo a la gente. No traten de llegar a Estados Unidos de esa manera. No pasen Darién, no pasen México. Créelo, Rodi, que yo he cubierto mucha información entre la frontera de México y Estados Unidos, y es terrible. Es inconcebible ver niños de 3, 4 años metidos en una cárcel junto con sus padres. No lo hagan realmente. Yo sé que la situación aquí está difícil, pero ustedes no saben a lo que se van a enfrentar. A la situación grave, tanto pasar el Darién como pasar México, es crítico. Esperemos que la situación en Latinoamérica mejore, pero no es la manera de irse irregularmente a Estados Unidos en estos momentos. Principalmente en un año de elecciones, en donde el presidente Biden va a tener que tomar medidas duras para tratar de ganar votos, porque increíblemente la migración se ha convertido entre las 3 temáticas más importantes, principalmente la económica, segundo inclusive la migración, y tercero la política exterior, dada con estos problemas de Israel y cosas. Una agüita, Patricio, cuéntame, riega el vaso, porque veo que la garganta se le está secando. Ahí, cuidado. Exactamente. Tranquilo nomás. A ver, exacto, ahí. Bien, estamos dialogando con el periodista Patricio Saldarriaga, justamente, reiteramos, en alguna ocasión le hemos hecho reportajes en la ciudad de Las Vegas, donde es bastante reconocido. Háblanos un poco también de lo personal, Patricio. ¿Estás bien con tu familia? Pues 3 hijos, ¿no? 3 hijos, felizmente casados, y felizmente, sí. Hace énfasis. No, que no me escuche mi esposa. Sabemos pues que has regresado después de 2 décadas acá a la ciudad, pero Estados Unidos, en tu caso, a pesar de ser un periodista que no vidente, has tenido esa oportunidad, porque sé que hacer periodismo en los Estados Unidos no es tarea fácil. Hay que tener un amplio conocimiento para poder ejercer esta profesión. En nuestras profesiones hay envidia, ¿no? Como en todos lados. Ah, ya, claro. Sí, entonces el mercado es mexicano y hay que trabajar sobre eso. En lo profesional, muy bien, gracias a Dios. Todo el mundo sabe que fui la primera persona con discapacidad visual en América Latina haciendo televisión. Y también soy la primera persona discapacitada visual en todos los Estados Unidos haciendo televisión. Hago periodismo de televisión por algunos años, plataformas, radio. A mí me encanta la radio, ¿sabes? Porque en la radio puedo hablar como lorito. y puedes improvisar. No, la televisión, tú sabes, el tiempo, se maneja todo. Tenemos productores que nos jalan las orejas. Y considero que el periodista debe de ser incómodo donde quiera que va. El periodista tiene que ser enemigo del poder y amigo del pueblo. Gracias a Dios, muchos políticos se me han levantado y se me han ido. Eso significa de que no les gustan las preguntas, con respeto y con mesura, pero uno nunca debe de ser amigo del poder, porque si eres amigo del poder, pierdes tu independencia. Y creo que todos esos años que he trabajado en esto me ha llevado a tener un poquito de credibilidad. Yo creo que el periodista tiene que tener una cosa que se llama imagen. Tiene que no tratar de ser impoluto, porque no lo somos realmente. También tenemos nuestro lado débil, pero también tenemos nuestro corazoncito. Pues tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de manifestarnos, y ser un líder de opinión a veces nos deja en cuerpo presente. Eso no significa que pueda ser un gran periodista, pero tenemos que tener mucho cuidado a la hora de vertir un criterio. Yo me cuido mucho en ese. Por ejemplo, es difícil entrevistar a Donald Trump, pero hay que hacerle las preguntas que hay que hacerle. Es difícil, es muy chévere entrevistar a Barack Obama, por ejemplo.
un hombre con unos Más conocimientos. divertido. Más allá de divertido, Barack Obama es muy mesurado. No es así Joe Biden. Joe Biden es difícil. El presidente Trump al principio era muy accesible con la prensa, pero más que todo con los latinos ya no lo es. Al principio conversaba con él, ahorita los latinos no nos da oportunidad porque sabe que la pregunta migratoria es la que le vamos a hacer. Y es difícil, no hay oportunidad. Es decir, y aunque tú sabes, como ustedes saben como periodistas los tres, quién es difícil, quién no, y uno tiene que ser psicólogo, detective, investigador, tiene que ir lo suave, pero ya te digo, la recomendación es ser enemigo del poder y ser amigo del pueblo. Pero a la final es quien te da el beneficio a tu trabajo, a tu esfuerzo, a la imagen y a la credibilidad que tú te has ganado por muchos años. Patricio, te agradecemos mucho haber conversado con nosotros y con el pueblo mantense y manabita. Y bueno, a través de las plataformas digitales estamos en todo rincón del mundo y esperemos que estos días que vas a estar acá en Manta lo disfrute con la familia. Sé que algunos pues has dejado de verlo por algún tiempo por la circunstancia migratoria, pero esperamos y aspiramos poder conversar unos días antes de que tenga tu retorno hacia los Estados Unidos. Gracias a ustedes, me da mucho orgullo saber que me estoy reencontrando con muchos de mis compañeros de la universidad, muchos colegas exitosos, y yo soy un pequeño elemento que puedo aportar un granito de arena ante tanta sabiduría de mis compañeros. Todos los días aprendo de ustedes, en serio, y los escucho, no es que no los escucho. Yo le hacía una broma a Rodi el otro día, y tú eres testigo. A veces estoy escribiendo algo y me meto en un McDonald's o un Burger King y cuando me comienzan a hablar de un restaurante, el famoso caldo de verde, del caldo de gallina criolla, me da tanta rabia, yo comiendo hamburguesa y esto me están hablando de esto, ¿no? Esto es injusto, digo, pero bueno, lo estoy tratando de aprovechar y un abrazo a toda esa gente de Manta. Manta ha progresado increíblemente, solamente algo a la ciudadanía. No esperen que los gobiernos hagan algo por ustedes. Nosotros también tenemos que ser parte del gobierno. Ahí podemos exigir. No dejemos que las autoridades solamente se dediquen, entre comillas, a trabajar. No digo que no lo hagan, por si acaso que no se malentienda, pero esos líderes barriales comiencen a trabajar, y por favor, la academia, comencemos a trabajar, fortalezcamos a nuestra universidad, a nuestra alma mater. Es inverosímil que entre las mejores 300 universidades en el mundo, Latinoamérica no tenga ninguna universidad. Y eso da mucha pena, mucha tristeza, porque yo sé que hay buenos elementos, pero no se está trabajando bien en la academia. Y aunque no les guste escucharlo, comencemos a seleccionar a quienes nos dan y nos imparten clases o nos dan las bases para ser buenos ciudadanos, buenos políticos o tener fehacientemente ser portadores de hechos y de actos positivos para cada una de nuestras ciudades y países. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Patricio. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos al licenciado Patricio Saldarriaga. Yo me quedo con un mensaje muy interesante como profesional del periodismo y es que donde uno genera incomodidad, está haciendo las cosas bien y eso quizás puede ser retroactivo, pero es la verdadera esencia del periodismo. Vamos a una breve pausa y volvemos con más información.